Muy bien, estimados colegas, nos vamos con el CEP Lenguaje 2020, segundo ciclo, pregunta 1631. ¿Qué función cumple la coordinación subrayada en el fragmento anterior? De Pedro García Martín. El tiempo del Quijote. Hace 400 años aparecía la primera parte de Don Quijote de la Mancha, obra que marcó el nacimiento de la novela moderna. Y el que está subrayado, en la que se ha visto un fresco de la sociedad española de su época. Cervantes era ya viejo, vivía en los umbrales de la pobreza con la salud quebrada, la familia descompuesta, las ilusiones marchitas. El éxito llegó a destiempo con el Quijote. ¿Qué función cumple la coordinación subrayada? Bueno, el I siempre es copulativo, el I siempre suma. Si yo digo Juan y Pedro salieron por la puerta, ambos salieron por la puerta. El I siempre es copulativo, de tal modo que la función que cumple es la función copulativa. La función que cumple el I. Vamos con siguiente, pregunta 17. Lea el siguiente fragmento de una columna de opinión. A todo esto, ¿qué palabra presenta un uso erróneo de la tilde en el fragmento de la columna de opinión anterior? Bueno, las palabras son aún, voy a ganar tiempo leyendo sencillamente aún, está bien escrito, el aún, recuerden, se tilda cuando equivale a todavía. Estoy tratando de pillarlo por ahí donde está el aún. Ahí está, aún. El más, cuando es más de cantidad, le ha tomado más tiempo, también se tilda. Así que ese está bien escrito. El guión está escrito aquí, guión, con tilde en la O. Pero aquí, ojo, como la sílaba, no, en este caso la vocal tónica es la vocal abierta, la O, entonces aquí se nos forma un hiato. Es decir, separamos, perdón, al revés, un diptongo. Entonces, como es diptongo, no se separa la sílaba. Es decir, esto es un monosílabo. Y los monosílabos no se tildan, excepto en las tildes diacríticas para diferenciar, por ejemplo, no sé, el libro de estás casada con él. Y ahí está, tenemos tilde diacrítica. En otras palabras, en este caso, como la vocal tónica es la vocal abierta, esto nos forma un diptongo, y eso quiere decir que es un monosílabo, y por lo tanto no se tildan como todos los monosílabos, excepto que sean tilde diacrítica. Vamos con la pregunta siguiente, pregunta 13. No, perdón. Pregunta 17, pregunta 18. ¿Cuál es el mecanismo de correferencia que se emplea en la palabra subrayada? Y la palabra subrayada es esa que está ahí, espacios. Antes de realizar una lectura en voz alta, prepare el ambiente para la historia. Por ejemplo, si va a leer en voz alta en el aula o en la biblioteca, modifique estos espacios con el objetivo de generar un clima diferente al usual. Bueno, si tú te fijas, espacios está, está abarcando al aula y a la biblioteca. Es decir, es una hiperonimia, ¿ya? Como no sé, pues, por ejemplo, gatos, perros y leones, con la palabra animales yo abarco a los gatos, a los perros y a los leones. Cuando se hace ese mecanismo de correferencia se llama hiperonimia. Así que esa es la respuesta correcta. Vamos con la pregunta 19. Solía ser la más silenciosa del montón, la pesadita que pasa. La pregunta es, ¿qué norma de acentuación se aplica a la palabra subrayada en el fragmento anterior? Esta es la palabra subrayada, pesadita. Entonces aquí tendríamos nosotros P, sa, y, ta. Al contrario de la que vimos recién, ahora la acentuación está en la vocal cerrada. Y por eso nos forma un hiato. O sea que ahora sí separamos las sílabas. ¿Ya? Entonces esta palabra tiene 4 sílabas. P, sa y ta. Entonces en este caso tenemos
lo que se llama una acentuación especial dialética, dada la formación del hiato, y de que la vocal tónica sea la vocal cerrada. Aquí no se nos forma diptongo, sino que hiato. Separamos entonces las sílabas. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 20. En un séptimo básico, un docente está reforzando la ortografía acentual con los estudiantes. Como actividad solicita que escriban breves oraciones, las cuales deben poseer términos con tilde. Durante la revisión de la actividad se encuentra con la siguiente oración. Solo tenía 21 años cuando interpretó fácilmente ese solo de violín de manera magistral. ¿Qué regla de ortografía se debería aplicar para remediar el error presente en el enunciado anterior? Bueno, el error es este, la palabra fácilmente, como todos sabemos, se escribe con tilde, ¿ya? Y ustedes saben que si agregamos ese sufijo mente, entonces la palabra queda igualmente tildada como estaba originalmente. Si fácil se tilda, fácilmente también se tilda, ¿ya? Entonces, la regla que debemos usar es el uso de tilde en adverbios terminados en mente. Así de simple, en este caso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué forma de género narrativo corresponde el texto anterior? Esa es la pregunta. Extraído de Ser viejo, ser vieja, antología de Sonia Montesino. Bueno, un hombre rico compró muchas tierras en Tolten e invitó a otro millonario de Temuco a una fiesta por la inauguración de sus propiedades. Partieron todos en camión, salieron muy temprano. Al amanecer vieron una gran piedra en el camino, sentada en ella una niña muy bonita vestida toda de verde. La llevaron en la parte de atrás del camión. Cuando iban bajando por una pendiente se le cortó la dirección del vehículo y se volcó en el río Tolten. Ese río es bravo y hondo, de un verde muy oscuro. Todos los ricos murieron, salvo unos jóvenes. Nadie fue a reclamar a la niña, nadie la conocía. El millonario, como rico que era, trabajaba con el Huitranalwe, fuerzas del mal. Nunca lo encontraron en el agua. Un joven dice que vio cómo la niña voló por encima del camión cuando éste cayó. Todos los campesinos dicen que al rico lo fue a buscar el Zumpal, que el Zumpal lo castigó. Bueno, ¿qué forma de género narrativo? No es un mito, los mitos hablan de dioses, del origen del mundo, del origen del hombre, ¿ya? No es una crónica porque no está cronologizado, un tiempo, qué sé yo. No es un cuento porque, no sé, no tiene una presentación, un conflicto, un desenlace del conflicto. Obviamente que esto es una leyenda. Tiene todas las características de leyenda. En las leyendas se presentan hechos sobrenaturales, enmarcados en una geografía reconocible, a veces un tiempo reconocible, como por ejemplo son todas las leyendas de las lagunas de Chile, donde, no sé, Lican Ray o Yacolén eran indias que se enamoraban de un soldado español y da origen a eso toda una leyenda, ¿ya? Con tiempo reconocible, con geografía reconocible, ¿ya? Así que claramente aquí estamos ante una leyenda. Vamos con la pregunta siguiente. Pregunta 22. Aquí tenemos la pregunta 22. Bueno, ¿qué efecto busca, estoy leyendo la pregunta primero, recuerden, ¿qué efecto busca producir al lector el uso de la voz narrativa en el fragmento anterior? Se metía en la cama con voz de enfermo, esto es de el Ulises, el famoso libro Ulises de James Joyce. Se metía en la cama con voz de enfermo haciendo su santísima para hacerse el interesante ante la vieja regruñona de Mrs. Riordan, que él creía que la tenía enchochada, y no nos dejó ni un céntimo, todo para misas para ella solita y su alma tacaña tan grande que no lo hubo jamás. De hecho, le espantaba tener que gastarse 4 peniques en alcohol metílico, contándome todo su achaque, mucha labia que tenía para la política y los terremotos, y al fin del mundo tengamos antes un poco de diversión, que Dios nos ampare si todas las mujeres fueran de su calaña. Bueno, lo que nos está dando a conocer en este caso el escritor James Joyce es la mente, la conciencia del personaje, ¿ya? Eso se llama el fluir de la conciencia, ¿ya? Que seguramente obviamente lo han estudiado. Entonces en el fluir de la conciencia se transmite la mente, la voz interna del personaje sin ningún filtro, sin puntuación, sin organización sintáctica,
sin lógica gramatical, la conciencia fluye como nos fluye a todos la conciencia cuando nos habla nuestra propia mente. Hay un fluir, fluye. Y eso aquí está fluyendo y nos está señalando el pensamiento del personaje en este caso. De tal modo que lo que pretende, el efecto que busca producir en el lector, el uso de la voz narrativa, de este fluir de la conciencia, es exactamente eso, que conozca el estado de conciencia del personaje sin censuras ni inhibiciones. Por eso habla de la vieja, regruñona y qué sé yo. ¿Ya? Vamos con pregunta 23. Este es León Tolstoy. ¿A qué forma de género narrativo corresponde al fragmento anterior? Aquí ya, sabiendo que el autor es León Tolstoy, deberían ustedes pensar que es un cuento. Porque León Tolstoy es famoso por sus cuentos, o más famoso por sus cuentos. Bueno, el cuento, no sé si leerlo entero. Que lo maten, que lo fusilen, gritaba una multitud de hombres y mujeres que conducía maniatado a un hombre alto y erguido. Este avanzaba con pasos firmes y con la cabeza alta. Su hermoso rostro viril expresaba desprecio e ira hacia la gente que lo rodeaba. Voy a saltarme algo. Papá, papá, gritaba un chiquillo de 6 años llorando a lágrimas vivas mientras se abría paso para llegar hasta el cautivo. ¿Qué te hacen? Espera. Escuche, máteme como quiera y donde le plazca, pero no lo haga delante del niño. El cabecilla accedió. Entonces el reo cogió al niño en brazos y le dijo: sé bueno y vete a casa de Catalina. El pequeño obedeció. Una mujer lo sacó de la multitud. Ahora estoy dispuesto. Puede matarme. Alguien de la multitud: ¿saben lo que les digo? Deberían soltarlo, propuso una mujer. Es verdad, es verdad. Suéltenlo, suéltenlo, rugió la multitud. Entonces el hombre orgulloso y despiadado, que aborreciera a la muchedumbre hacia un instante, se echó a llorar. Cubriéndose el rostro con las manos, pasó entre la gente sin que nadie lo detuviera. ¿Tenemos un cuento, una crónica, una fábula, un relato histórico? Bueno, una crónica no es. Una fábula así como las de Samaniego tampoco. Las fábulas, recuerden, muchas veces animales que hablan y que nos deja una enseñanza, qué sé yo. ¿Ya? Entonces tenemos un cuento de León Tolstoy con conflicto, desenlace, ¿ya? Y breve, nada más. ¿Ya? Un relato histórico no es, porque no hay ninguna referencia a historia, a tiempo. A mí se me hace la guerra civil española en todo caso. ¿Ya? Pero si lo escribió Tolstoy, más debe ser ocurrida en Rusia. Bueno, vamos con pregunta número 24. Las penas del joven Werther Goethe. ¿A qué tipo de texto narrativo corresponde el fragmento anterior? ¿A un ensayo, una crónica, una epístola o un microcuento? Bueno, aquí, 30 de mayo, lo que le dije el otro día sobre la pintura es aplicable a la poesía. Basta con conocer lo que es bello y atreverse a expresarlo. Es verdad, no se puede decir más en menos palabras. He asistido hoy a una escena que fielmente refería sería el mejor idilio del mundo, pero poesía, escenario, idilio, ¿qué falta hacen? Es preciso, cuando debemos interesarnos en una manifestación de la naturaleza, que se haya artísticamente combinada. Bueno, debería sonarle al tiro una carta. Entre otras cosas, por ejemplo, la fecha. Las cartas deberían estar fechadas. Ensayo no es, porque no está argumentando. En los ensayos uno argumenta una posición, defiende una tesis. Crónica no es, pues las crónicas normalmente son cronologías de cosas que van ocurriendo y con una mirada subjetiva del autor que está escribiendo. De tal modo que es una típica carta. Hay un tono personal, un tono reflexivo, está dirigiéndose a alguien también, claramente. Así que tenemos una epístola. Microcuento, bueno, para hacer microcuento tendría que contar una historia, haber un conflicto, haber un desenlace, qué sé yo. ¿Ya? Bien, vamos con pregunta 25. Esta la vimos en otra, la he estado estudiando un poquito más.
lo entiendo mejor ahora, ¿ya? Lea el siguiente poema. Crótalo, 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 escarabajo sonoro. En la araña de la mano rizas el aire cálido y te ahogas en su ritmo, de palo. Crótalo, 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 escarabajo sonoro. ¿Qué figura literaria da sentido a la estrofa inicial y final del poema? O sea, la estrofa inicial es esta, crótalo, y la final es esta, ¿ya? Bueno, el crótalo se refiere a dos cosas, al cascabel de las serpientes de cascabel, de hecho ellas pertenecen al género Crotalus, ¿ya? Pero se refiere también a un instrumento tipo castañuela, que se pone en las manos y que se hacen sonar así como castañuelas, como crótalos, crótalos, ¿ya? Entonces, esa es típico de una onomatopeya. Cuando una onomatopeya, por ejemplo, es que el pato dice cuac y el gato dice miau, ¿ya? Esas son palabras que reflejan una sonoridad. Y por lo tanto, el crótalo, 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 está de algún modo, como palabra escrita, señalando el sonido del instrumento crótalo. Por lo menos así lo interpreté yo, creo que lo tengo cada vez más claro. Que en todo caso claramente es una etopeya, porque, bueno, sin analizar, la alegoría no es, personificación tampoco y aliteración tampoco, ¿no? Vamos con pregunta 26. ¿A qué tipo de texto lírico corresponde el fragmento poético anterior? ¿Una oda, una égloga, un soneto o un romance? Bueno, noten aquí la conveniencia de leer antes, porque yo ya sé, por ejemplo, soneto no es, porque los sonetos tienen dos cuartetos y dos tercetos, por ejemplo. Entonces, el soneto no es, por ejemplo, ya sé que no es soneto, ¿ya? Bueno, vamos. Las bellas amadriades que cría cerca del breve Dauro, el bosque umbroso en un florido y oloroso prado, que en un triste día, cuento después famoso por ser del pastor Pilas celebrado, hicieron que el ganado de este pastor y de otros que abrevando al mal seguro pie de la nevada sierra hallaron estuviesen quedos los versos y canciones escuchando que en Lord cantaron de una mal lograda ninfa, después que con mortales bledos, tomillos y cantahuesos cubrieron la preciosa carne y hueso. Bueno, supongo que les suena a algo campestre, a algo pastoril, ¿ya? A un entorno bucólico, natural. El Dauro obviamente es un río, por ejemplo, ¿ya? Ahí hay un pastor que se llama Pilas. Bueno, y eso es típico de la égloga, ¿ya? Este ambiente pastoril, bucólico, ¿ya? La oda, recuerden que son una exaltación de algo, oda al mar, oda al aire, como lo hacía Neruda, oda a la cebolla, Pablo Neruda, famoso por eso, ¿ya? Romance no es, porque los romances tienen versos octosílabos, ¿ya? Soneto ya les dije, dos cuartetos, dos septetos, así que claramente es una égloga. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 27. ¿Qué figura retórica da sentido al poema anterior? Ok. ¿Una anáfora, una antítesis, una metáfora, una comparación? Sor Juana Inés de la Cruz, famosa poetisa. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Ya con eso estamos claros. Constante oro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Es una antítesis. Hay ideas opuestas. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, adora al que la maltrata, maltrato al que la adora, a quien mi amor, ¿ya? Entonces obviamente son ideas contrarias, opuestas, antitéticas, podríamos decir, si es que el término, el concepto existe, ¿ya? Y eso es lo que dan sentido entonces al poema que estamos viendo.
Bien, vamos con siguiente pregunta. Pregunta 28. ¿A qué figura literaria corresponde la expresión subrayada en el siguiente poema? Trinidad mar verde, dulce como la tímida frescura del sol en las regiones tempestuosas, lamparita menuda, apagándose y encendiéndose para que todos vean el camino. Bueno, la expresión subrayada es una lamparita menuda, que es esta, mira, aquí convenía leer eso, la mamá madre. La mamá madre es la madrastra de Pablo Neruda, que se llama Trinidad mar verde. Entonces para él, ella es una lamparita menuda que se apaga y se enciende para que todas vean el camino. Ella ilumina el camino, ¿ya? Entonces claramente es una metáfora. No es una comparación, falta un cómo. Por ejemplo, aquí hay una comparación. Tenía dulce como la tímida frescura. Ahí hay una comparación. Aquí falta, no dice como lamparita menuda, o similar, o parecida, no. Tal modo que claramente aquí estamos ante una metáfora. Por razón de tiempo no voy a analizar las demás. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 29. ¿Qué figura literaria da sentido al poema anterior? Un poema Barcarola de Pablo Neruda. Bueno, noten que dice da sentido al poema anterior, no dice cuál predomina, ¿ya? Sino que cuál da sentido. Bueno, si solamente me tocaras el corazón, si solamente pusieras tu boca en mi corazón, tu fina boca, tus dientes, si pusieras tu lengua como una flecha roja, allí donde mi corazón polvoriento golpea. Si soplaras en mi corazón cerca del mar, llorando, sonaría como un ruido oscuro, con sonido de ruedas de tren con sueño, como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo. Y así sigue. Noten que aquí tenemos tres comparaciones seguidas, ¿ya? Y luego, con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo, sigue el poema y vuelve bueno, voy a tener que seguir leyendo. Con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo, sonando como sueños o ramas o lluvias, o bocinas de puerto triste. Sonando como sueños o ramas, lluvias. Ahí está lo que andaba buscando. Ahí tenemos otro como. ¿Ya? Si tú soplaras en mi corazón cerca del mar como un fantasma blanco. ¿Ya? Bueno, y esos como obviamente son comparativos. Y eso es lo que va dando sentido entonces al poema. Recuerden lo que da sentido. ¿Ya? Podría ser que qué figuras literarias existen o hay la pregunta, pero esa no es la pregunta. La pregunta es cuál da sentido al poema. Entonces, claramente, esos como comparativos son los que le dan sentido al poema en este caso. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 30. Lee el siguiente poema. Se extingue el día, pero no el canto de la alondra. ¿A qué composición poética corresponde el poema anterior? Bueno, aquí ustedes tendrían que estudiar. Los dísticos tienen 2 versos. Los haiku tienen 3 versos. De tal modo que debería ser un haiku. Pero además, los haiku son poemas, digamos, que se refieren a la naturaleza, al paso del tiempo, son un poco filosóficos si se quiere, y esto cumple todos esos requisitos. Se extingue el día, pero no el canto de la alondra, ¿ya? Los epigramas son poemas cortos, satíricos, ingeniosos, ¿ya? Y los poemas diamante, al escribirlos, forman una especie de rombo o diamante, ¿ya? Normalmente parten con una palabra aquí y con otra acá, normalmente antónimo, y para eso más se usan los poemas diamante. De tal modo que claramente estamos en presencia aquí de un haiku. Y finalmente vamos con la pregunta 31, con la cual vamos a terminar esta sesión. Guerrera, aquí obviamente un personaje, la bella madre de Ramón de la Cruz. Guerrera el personaje, no en vano a mi ama la tildan de grande loca. Paula, ¿qué modo de hablar es ese, Lucía?
Ahora es cuando siento ser de mi madre aborrecida y de crecer en casa de la autoridad de hija, para echarte por la puerta o el balcón. Y sigue, guerrera, ahora sermón, mire usted, mi señora doña Luisa, aunque usted quiera ser monja, que las monjas no predican. Calla, y no acaso me obliga a que te tire una silla. Guerrera, así dicen, vaya, vaya, que he dicho una picardía muy grande, que mi ama es loca. ¿Hay alguien que no lo diga en Madrid? Paca, una criada, ¿ha de tener la osadía de hablar así? Guerrera, sigue, sigue, venenosa esta guerrera. ¿Por qué no? Vaya, qué cosa inaudita el que una criada hable de su ama 1000 perrerías. Una cosa es que en cualquiera casa del lugar se estila. Pues no debe ser así en esta casa, infame. ¿Qué tremolinada tan a deshora? ¿Ya? Entonces, esta guerrera está enojada. Yo diría que no. Es obstinada. Sí, yo diría que es algo obstinada, pero es más desafiante que obstinada. Ya, no es obstinada, ella es más insolente, desafiante. ¿Ya? Eh, prepotente, algo prepotente, más insolente que prepotente, también diría yo. Y bueno, más que nada, descarado significa una actitud atrevida, una actitud irrespetuosa, una actitud provocadora, que es justamente lo que tiene este personaje de guerrera. Es irrespetuosa, es provocadora, ¿ya? Es insolente. O sea, es descarada. Ok, con eso terminamos esta sesión. Nos vemos prontito.